A conclusiones, soy Fernando del Rincón. Esta noche tenemos un programa especial sobre el 10 de enero en Venezuela y el desconocimiento del mandato de Nicolás Maduro por parte del Grupo de Lima, a excepción de México. También la histórica decisión del gobierno de Paraguay, cuando el presidente Mario Abdo Benítez anunció que rompen relaciones diplomáticas con Venezuela, como le anticipaba ayer por la noche. La votación también en la OEA, que aprobó una resolución que desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro. En fin, de esto hablaremos el día de hoy. Empezamos. Verificando verificando la Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Por primera vez desde 1958, Venezuela tiene un gobierno de facto. El gobierno de la República del Paraguay adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Porque ese proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales y porque no reunió las garantías para un proceso libre, justo, transparente y democrático. El gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo, 2019-2025. Nicolás Maduro, Nicolás, no se gana con votos, se gana con votos, no se roban, y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Durante este programa especial de conclusiones le voy a pedir que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA de Venezuela 10E. Ahí está en pantalla, Conclu VZLA 10E. Esa es la etiqueta que vamos a usar durante toda la hora de conclusiones. Por favor, sus comentarios en redes sociales, a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, es la única que tengo. Pues mire, usted ya lo vio, ¿no? Ante un Tribunal Supremo desprestigiado, por cierto, y desconocido por decenas de países, Nicolás Maduro juramentó este jueves como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025. La acción, por supuesto, viola el artículo 231 de la Carta Magna, que establece que el presidente electo debe posesionarse ante la Asamblea Nacional, actualmente bajo el control de la oposición. Y por supuesto el bloque parlamentario desconoce, como ya escuchó, a Maduro como presidente constitucional. Lo acusa de usurpar el poder y denuncia que los comicios donde resultó reelecto fueron inconstitucionales e ilegítimos. Los mismos adjetivos ahora pesan sobre el heredero político de Hugo Chávez. La posición del Parlamento es apoyada por al menos 19 países. 19 países que, paralelamente al discurso de toma de posesión de Maduro, reafirmaron su decisión de no reconocer el gobierno de Maduro. Vamos a ver algunas de las reacciones, si le parece. Empezamos con Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo: la juramentación del dictador Nicolás Maduro es una farsa. Estados Unidos no reconoce el resultado ilegítimo de una elección robada. Y después pone libertad, ¿no? El hashtag. Vamos con la Unión Europea. Dicen, lamenta profundamente que se haya desestimado el pedido para nuevas elecciones presidenciales de acuerdo con las normas democráticas reconocidas internacionalmente y que el presidente Maduro esté comenzando un nuevo mandato sobre la base de las elecciones no democráticas. De ahí nos vamos al Perú. La Cancillería dice, el Perú reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela. Chile, allá dicen, hoy es un día negro para la democracia de Venezuela. Hoy es un día en el cual Nicolás Maduro va a colocar una lápida sobre la democracia venezolana. Nosotros no reconocemos a este gobierno. En Argentina, Venezuela vive bajo una dictadura.
Su investidura como presidente carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional. Paraguay hace historia porque este jueves fue el único país que unilateralmente rompió relaciones con el gobierno venezolano en rechazo a la reelección de Maduro. Vamos a escuchar al presidente del Paraguay. El gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Maduro, durante su discurso de juramentación, rechazó las declaraciones de los países que no reconocen su gobierno y una vez más apuntó contra el Grupo de Lima, a quien acusó de sobrepasar los límites, dice él, del derecho internacional. Escuche. No hay un documento que se pueda comparar en su carácter ofensivo, violatorio del derecho internacional, en su carácter intervencionista, al documento que aprobó el grupo de gobiernos de derecha participantes del cartel de Lima. Es un cartel que trafican con el derecho internacional. Pese a las críticas, Maduro dijo sentirse apoyado por representantes de más de 90 países que habrían asistido a su investidura. Entre ellos, por supuesto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el de Nicaragua, Daniel Ortega, el de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Además de enviados especiales de los gobiernos de Rusia, Irán, China, Turquía, Egipto y Qatar. Maduro también presentó su plan de gobierno, resumido en 3 líneas, ¿no? Dice, la consolidación de la paz. La consolidación, dice él. La recuperación económica. Y la lucha contra la corrupción. Promesas repetidas, ¿no? Por lo menos 2 de 3. Aseguró que quiere corregir los errores de la revolución bolivariana. En Venezuela, sin embargo, pocos confían, ¿no? Y fuera de Venezuela también. Y es que en los primeros 6 años de gobierno, Maduro pintó cifras negras, negritas. Más de 3 millones de venezolanos han huido del país. Esto debido a la crisis humanitaria que enfrentan. 3 millones. Éxodo masivo. La inflación es la inflación más alta del mundo. Cerró el 2018 en 1.700.000%. No le da la cabeza, a mí no me da la cabeza para entender esa cifra. Pero espérese, porque en 2019 puede llegar a superar los 10 millones%. 55 medios de comunicación, 55, han cesado sus actividades argumentando impedimentos a la libertad de expresión. 55 medios. 26.616 venezolanos murieron de forma violenta. Solamente en 2018. 26.616. 15% de los niños de Venezuela están en riesgo de morir por desnutrición. Esos son, pues, los pequeños errores, ¿no?, que tendría que corregir la revolución de Maduro. La Asamblea Nacional, que es el único órgano controlado por la oposición venezolana y reconocido ahora como el único democrático, elegido por el pueblo, promete combatir a Maduro y dar inicio a un gobierno de transición. Sin embargo, para expertos constitucionales consultados en Venezuela, pues el Parlamento perdió su ventana de oportunidad. ¿Por qué lo perdió? Pues le voy a preguntar a Key Guerrero, que está allá en el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, porque hay, como siempre, Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre hay gente muy optimista, ¿no?, de que esto habrá
abrirá, perdón, una ventana de posibilidades en la reacción internacional. La presión va a ser insoportable para Maduro, pero hay otros más que dicen, esto no es así, hay países que lo apoyan, hay intereses económicos, en fin. ¿Por qué algunos piensan que se pasó la ventana de oportunidad? ¿Cómo estás? Hola Fernando, así es, buenas noches. Yo creo que sí hay un poco de todo, pero en Venezuela el debate hoy, el debate profundo, es sobre las opciones constitucionales que la Asamblea Nacional tiene a su disposición para hacer frente al régimen de Nicolás Maduro. Un sector opina que declarar una usurpación del poder e iniciar un gobierno de transición, como lo anunció el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, es lo que se debe hacer, es lo correcto. Sin embargo, este proceso puede tardar varios años e incluso hay analistas que ya proyectan que podría permitirle a Maduro completar el sexenio de gobierno. Por eso ya hay varios grupos constitucionales, expertos constitucionales, que están abogando, exigiendo por la activación inmediata del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Ese artículo establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento cuando exista el abandono del cargo. Este artículo también apunta que cuando se produce la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de tomar posición, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión, el nuevo presidente o presidenta se encargará de la presidencia de la República, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué significa esto? Significa que ahora mismo la Asamblea Nacional podría juramentar a Juan Guaidó como presidente encargado mientras se convoca a nuevas elecciones transparentes, libres y democráticas. Sobre todo porque el vacío de poder y la falta absoluta ya existe, ya fue decretada por el Parlamento el pasado 9 de enero de 2017 y ratificada el pasado 28 de agosto. Por eso hay personas que no entienden por qué en víspera de la juramentación de Maduro se ha cambiado el libreto y se habla de usurpación y no de vacío de poder. Un fenómeno que puede explicar este cambio es el apoyo de los militares. Hemos hablado con varios dirigentes de la oposición venezolana quienes aseguran que juramentar a Guaidó como presidente encargado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas solo ocasionaría persecución y encarcelamiento para los miembros del Parlamento, perdiendo así el único poder, el único sitio que controlan en estos momentos en Venezuela. No obstante, estos grupos constitucionales dicen que debe correrse el riesgo y juramentar a Guaidó porque de lo contrario estarían, dicen, incurriendo en una falla constitucional, además de perder una ventana exclusiva e irrepetible. El apoyo abierto de la comunidad internacional que ahora mismo los reconoce como el único poder de gobierno en Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio coincide con esto y ha pedido al Parlamento activar el artículo 233. Hemos solicitado una entrevista con el presidente del Parlamento para discutir este tema, entre otras cosas, pero nos dicen que por ahora no brindarán declaraciones. Fernando. Es un planteamiento sumamente interesante, Key, el que nos traes a la mesa y que en algún momento, estoy seguro, vamos a poder estar hablando con Juan Guaidó, con el presidente de la Asamblea Nacional. Pero yo te lo pregunto, tú que todo lo sabes, y así lo interpreto yo. Si se actuara conforme al proceso constitucional correspondiente, hoy tendría que haber juramentado Juan Guaidó porque Maduro no es reconocido como tal. ¿Es lo correcto? Olvidémonos de las tesis de si el apoyo o no de militar. No, simple y llanamente, de acuerdo a la Constitución de tu país, hoy tendría que haber juramentado Juan Guaidó, ¿correcto? Eso es lo que dicen la mayoría de los expertos constitucionales con quienes hemos conversado el día de hoy, Fernando, pero hay otro grupo de abogados que también entienden y estudian la Constitución que dicen que no debería hacerse porque la elección de Maduro no es reconocida, por ende no hay presidente, por ende no hay vacío de poder. Y en esa línea de pensamiento está el debate que también divide a la oposición venezolana y que sabemos que hay líderes que apoyan una de estas opciones y hay otros que se oponen. Así que habrá que esperar, Fernando, cuál es la decisión, pero la mayoría entiende que sí, que Juan Guaidó debió haberse juramentado hoy como el presidente encargado de Venezuela. Así es, Key Guerrero.
Habrá que, ¿sabes qué? La palabra más peligrosa para el ser humano, hay que esperar. Es la más peligrosa, ¿no? A veces se espera demasiado. Key Guerrero, gracias, mi Key. Saludos allá, Atlanta. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Gracias. Key Guerrero, la encuentro en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Nosotros no esperamos. Analizamos el tema de una vez, con protagonistas en el ámbito internacional, por supuesto. Hablé hoy, más temprano, con Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, sobre esto. ¿Qué ocurre el día de hoy? Ponga atención. Le doy la bienvenida y le agradezco esta entrevista al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Canciller, gracias, buenas noches, bienvenido. Y pues nada más para reafirmar ya la postura de Colombia, la primera pregunta que le hago es, ¿el gobierno del presidente Iván Duque desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro el día de hoy que se ha juramentado? Es así, lo ha expresado con toda claridad el gobierno del presidente Duque. Colombia además así lo manifestó como miembro que es del Grupo de Lima y lo hemos reiterado hoy nuevamente a raíz de la posesión de Nicolás Maduro. Hemos además aplaudido la resolución que fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA hoy, mediante la cual se desconoce la legitimidad del periodo que inicia el presidente Nicolás Maduro. Hay temas muy importantes, evidentemente, pues por la ubicación geográfica, Colombia, Venezuela, países vecinos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela es una amenaza para la seguridad de Colombia. ¿En qué sentido? ¿Podría darnos usted una luz de cuál es la amenaza que podría representar para Colombia? El presidente Duque ha señalado de manera reiterada que la posición política de Colombia frente al régimen de Maduro se iba a definir conjuntamente con el Grupo de Lima, como ya se hizo en el comunicado que recientemente se expidió, en el cual, como usted señalaba además, se empieza señalando que se desconoce, no se reconoce la legitimidad del periodo de Nicolás Maduro. De otro lado, hemos señalado que los canales diplomáticos van a seguir abiertos a través del encargado de negocios de Colombia en Caracas y naturalmente también acudimos al encargado de negocios de Venezuela en Bogotá para efecto de atender asuntos urgentes y asuntos relacionados con los connacionales, con las personas naturales y jurídicas colombianas que tienen asiento e intereses en Venezuela. Esa es la posición del gobierno de Colombia y en cuanto a eventuales fricciones y amenazas también estamos actuando conjuntamente con el Grupo de Lima y se instó al régimen de Maduro a no dar pasos que puedan poner en peligro la necesaria estabilidad que se requiere en la región. Le reitero entonces que la posición del gobierno del presidente Duque está bien definida en el texto del comunicado del Grupo de Lima. ¿Se ha tenido comunicación por parte del presidente Iván Duque con el actual presidente de la Asamblea, el señor Guaidó, de la Asamblea Nacional en Venezuela? ¿Siempre se reconoce entonces por parte del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Duque, a esta entidad, la Asamblea Nacional, como el único poder legítimo y en este caso, bueno, como su presidente Juan Guaidó, la persona responsable del mismo? ¿Cómo no? Esa es además una de las decisiones que se tomó conjuntamente en el Grupo de Lima y como usted lo señala, en efecto el presidente de Colombia se comunicó con el señor presidente de la Asamblea. Déjeme además decirle que yo también lo hice, de manera que el reconocimiento a la Asamblea como órgano elegido democráticamente es una posición conjunta del Grupo de Lima, de la cual naturalmente hace parte Colombia. Hay una reacción que sorprendió a muchos, a otros no tanto, no nos sorprendió tanto, digo, porque ya lo sabíamos de antemano, tenía la información, lo dejaba saber ayer, pero no decía el nombre del país. El romper relaciones por parte de Colombia. El presidente Mario Abdo lo dijo el día de hoy, con Venezuela, perdón. Paraguay rompe relaciones con Venezuela completamente. ¿Por qué Colombia no hace lo mismo? Nosotros respetamos muchísimo la decisión que tomó el señor presidente de Paraguay, que cuenta además con nuestra amistad,
nuestra consideración, nuestro respeto y nuestro respaldo. Nosotros vamos a continuar con esos canales diplomáticos abiertos por las razones que ya le mencioné. La realidad de que seamos países vecinos nos impone naturalmente otros deberes desde el punto de vista del cuidado que deben tener nuestros connacionales y también personas jurídicas colombianas que tienen asiento en Venezuela. Pero desde el punto de vista político la posición es perfectamente clara. Desconocemos la legitimidad del periodo del presidente Maduro que se inicia y vamos a continuar dándole respaldo a la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿podríamos decir que Colombia aplaude la decisión de Paraguay? Yo respeto muchísimo la decisión del presidente del Paraguay. Cada uno de los países miembros del Grupo de Lima, además, dentro del marco de las decisiones que se tomaron, procederá a dar pasos según sus propias circunstancias. Eso es parte del acuerdo que se hizo en el Grupo de Lima y todo eso se desprende de un elemento común que es el fundamental. ¿Cuál es ese elemento común fundamental? Que se desconoce la legitimidad del nuevo periodo de Maduro. En las pláticas que tuve la oportunidad de tener con el presidente Iván Duque como candidato y después ya como presidente, él ha estado muy claro siempre con el tema Venezuela. Creo que nunca lo hemos escuchado dudar en su postura, en su convicción, el llamado que hizo a otros países para participar en una denuncia concreta ante la Corte Penal Internacional. Y ahora se están barajando sanciones que no han sido definidas aún, canciller Holmes Trujillo, pero que me gustaría nos diera una guía de hacia dónde podrían ir enfocadas las mismas, o si ya las tienen definidas, pues que las comparta con nuestra audiencia a nivel internacional. Lo ha hecho usted en declaraciones, pero todavía no nos ha quedado claro cuáles serían y de qué tipo serían las sanciones por parte del gobierno de Colombia. El marco de sanciones que acordamos aplicar los países miembros del Grupo de Lima quedaron consignadas en el comunicado, tienen que ver con sanciones personales, individuales a personas cercanas al régimen, tienen que ver con impedir el ingreso de esas personas a territorio colombiano, tiene que ver con acciones de naturaleza financiera, tiene que ver con sanciones económicas a algunas personas cercanas al régimen, tienen que ver con investigaciones que se adelantarán. Todas estas sanciones, además, acordamos aplicarlas de conformidad con la legislación interna de todos y cada uno de los países. Pero les resumo señalando que las sanciones que Colombia aplicará serán aquellas que fueron acordadas en el Grupo de Lima y que quedaron consignadas en detalle en el comunicado que se emitió. Ahora, aquí hay, por ejemplo, como ya lo decía usted, ¿no? Se respetan las posturas de cada país. Paraguay, por ejemplo, rompe relaciones completamente, el presidente María Abdo lo anuncia. Por el otro lado, el Perú, pues, prácticamente y definitivamente no le permite la entrada ni siquiera al mismo Nicolás Maduro, además de otras 100 personas más que están en un listado. ¿Qué pasaría hoy si el presidente, o si Nicolás Maduro, como ya no sé ni cómo llamarlo, la verdad, Nicolás Maduro quisiera entrar en Colombia hoy? ¿Sería recibido? ¿Se le permitiría la entrada? ¿Cuál sería la reacción del gobierno colombiano si así se diera el caso? No, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso es hablar de ciencia ficción. Aquí lo importante es continuar madurando este proceso político que cada día adquiere mayor fortaleza. Y es un proceso político que va a conducir necesariamente a crear las condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Nosotros vamos a continuar trabajando en esa dirección, así lo hemos dicho desde un principio, así lo dijo el hoy presidente Duque en su condición de candidato, lo ha reiterado como presidente de la República. Esa es la posición del gobierno colombiano y déjeme decir lo siguiente, es una posición que se desprende de los deberes legales y políticos que tenemos como miembros que somos de la Organización de Estados Americanos y firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Estamos entonces cumpliendo con unos deberes que están consagrados en instrumentos jurídicos vinculantes.